Buenas noches, mucho gusto. Soy Elena Viso, estoy aquí invitada por Joeca, muy contenta por la invitación, para hablar con ustedes sobre un tema que estoy trabajando este año. Mi tema de investigación doctoral fue el concepto de sentido en Lacan. Y eh, bueno, en este momento, este año en particular, que es un año de tantas conversaciones que los psicoanalistas tenemos. Hola Liliana, ¿cómo estás? Los psicoanalistas estamos conversando mucho con los feminismos, con los grupos que están trabajando con diversidad sexual, y en medio de estas conversaciones, eh, bueno, lo que pensé es que es un momento de recordar de que el psicoanálisis siempre fue inclusivo. Ustedes, quien tenga interés, puede acceder a una clase abierta que yo subí a YouTube en marzo de este año, donde trabajo la sexuación en Lacan, las fórmulas de la sexuación. Y lo que hago es hacer un recorrido de Freud a Lacan sobre la feminidad, pero por la vía de la organización genital sexual. Y lo que destaco, ¿qué tal? Buenas noches, Arturo. Lo que destaco en esta clase que ustedes pueden escuchar y ver en YouTube es que el gran caso de la sexuación, el primer gran caso de sexuación, fue con Freud y fue la joven homosexual. En 1920 fue publicado el caso. Y Freud fue inclusivo. Digamos que no fue un trabajo fácil el de Freud. Recibió a la joven homosexual traída por su padre. El padre de la joven homosexual quería que su hija cambiara de objeto. La joven estaba enamorada de una señora. Y el padre de la joven homosexual se la lleva a Freud como si fuera una catástrofe. Y Freud la escucha, la recibe. La joven homosexual, para tranquilizar a su padre, asiste a la consulta de Freud entre febrero y septiembre. Pero ese análisis no prospera porque la joven homosexual no tenía un síntoma del cual se quejara. El síntoma de lo sumo sería su padre mismo, la relación con su padre, podríamos decir ahora. Se me ocurre mientras conversamos con ustedes. Entonces, mi planteo, hola Bárbara, ¿qué tal? Hola Arturo. Eh, mi planteo es que el psicoanálisis siempre fue inclusivo. Ahora bien, yo me pregunté en qué momento de Lacan, en qué seminario de Lacan nos podemos situar para argumentar sobre sexualidad inconsciente. Bueno, hay tres seminarios, es un momento de Lacan muy próspero para hablar de esta cuestión, y es el arco entre el seminario 12, 13 y 14. La expresión nudo sexual, hola Jaime, la expresión nudo sexual ocurre en Lacan por única vez en su enseñanza en el seminario 14. Ya vamos a ver más en detalle la cita precisa en la que Lacan habla de nudo sexual. Digamos que la expresión nudo sexual es de año 67, seminario 14, anticipa lo que será la clínica nodal a partir del seminario 20, 21, 22, 23, 24. ¿No? Acá en Buenos Aires, un gran experto en clínica nodal es Fabián Schechmann, quien ha llevado los nudos a un desarrollo muy importante con su libro Symptom, que yo he estudiado con él. Pero esta charla sobre nudo sexual no llega hasta la clínica nodal de los seminarios 20 en adelante, sino que vamos a detenernos en lo que Lacan postula en la lógica del fantasma, en el seminario 14. En ese entonces, en ese momento Lacan dice, no hay acto sexual, porque el sexo es sin sentido, no hay escritura de la sexualidad en el inconsciente. El inconsciente habla de sexualidad a través de metáfora y metonimia por los objetos A. El gran concepto de este momento de Lacan, y del que siempre se ha jactado, es el objeto A. Les voy a pedir permiso para ir acompañándome en la exposición con algo que tengo escrito. En principio decíamos que hay una cita del 12 de abril de 67 en la que Lacan habla de nudo sexual y dice que el nudo sexual
del nudo sexual se sustrae, se escapa el acto, que hace por ahora a nuestra interrogación. El lazo que este objeto A representa, soporta y presentifica desde un principio al sujeto, es el mismo que aparecerá en el intercambio, el que mostraremos su fórmula, como sirviendo de objeto que tocamos en la dialéctica de la cura bajo el nombre de objeto parcial. O sea, en este momento de Lacan, a la altura de la lógica del fantasma, es el objeto A lo que integra el nudo sexual. Es un lazo que representa al sujeto. ¿Por qué hace falta un nudo sexual para hablar de sexualidad? Porque el inconsciente no cuenta con el significante femenino, y es a través de los objetos A, por metáfora y metonimia, el modo en que puede hacerlo. Solo hay un modo de expresarse respecto de la sexualidad, y es metafóricamente. El objeto A aparece con un rol protagónico, y es un lazo del nudo sexual, un lazo que representa al sujeto. El nudo sexual hecho de objeto A. Las neurosis, es cierto. Un sujeto neurótico que se clasifica como queer, por ejemplo, se presenta en una consulta psicoanalítica y su nombre de queer necesariamente se percibe alojado como se dice desde hace años. El verbo alojar es el verbo de inclusión de psicoanálisis. Alojados los sujetos. Y así ocurrirá con lo que se clasifica como machista, como feminista, como eh, todo nombre será un nombre funcional al sujeto, un nombre solución, hasta que deje de funcionar, hasta que esa identificación trastabilla y angustia por el sujeto. Los nombres, el síntoma mismo, el síntoma del psicoanálisis es un nombre del que el sujeto se va a querer librar. Es el camino de un análisis, ese nombre que articula síntoma y fantasma. El síntoma es bifronte, es una solución que se da a un sujeto, pero es una solución sufriente, una gran paradoja, su división íntima. Ahora bien, el fantasma podríamos pensarlo como un nudo sexual, con el que el neurótico se ha respondido de un modo sufriente pero estabilizador al problema de ser sexuado. Lacan dice también en el seminario 14 que la cuestión para los psicoanalistas será saber cómo se propone que el sujeto tenga que medirse con la dificultad de ser un ser sexuado. Cómo hace cada sujeto con su sexualidad, cómo lo resuelve, cómo la anuda, cómo eso a veces trastabilla y lo hace consultar. No solamente en la neurosis, también en la psicosis vamos a encontrar sujetos que han tomado una decisión respecto de la sexualidad. Hay inhibiciones, hay decisiones por el celibato, podemos llamarlo así, o la abstinencia de la práctica sexual, que protegen al psicótico y hay que respetarlas. De ninguna manera es conveniente a un sujeto psicótico que ha decidido abstenerse de la práctica sexual, del encuentro sexual con un partener, empujarlo a que lo haga, porque su solución de abstenerse lo salva. Digo, ahí no hay sentido común, no hay ideal de una práctica sexual saludable, es la que cada sujeto decide resolver en sus circunstancias, sus posibilidades. Ocurre también en algunos psicóticos, algunas estructuras esquizofrénicas, que no es el sexo lo que trae el problema, sino es el amor. Hay casos de sujetos psicóticos que se desenganchan, se estabilizan cuando se enamoran, no cuando tienen un partener sexual, sino cuando viene el amor, ¿no? Esto lo encontramos en la clínica. Cuando consulta neurótico, cuando el fantasma no responde convenientemente a un acontecimiento que por tal no estaba en el horizonte, y la angustia lo hace consultar. El fantasma no responde al acontecimiento y surge la angustia. El otro no responde en su fantasía, sino responde de un modo contingente. Y el sujeto se ve cuestionado. Esta dificultad del sujeto frente al problema de ser sexuado también lo narra muy bien Umberto Eco
en un homenaje a Lacan en su novela El péndulo de Foucault. Esta nota la tengo en mi blog, que ustedes pueden encontrar en la web. En la novela El péndulo de Foucault hay un personaje que se llama el Dr. Wagner, que no es más ni menos que la caracterización de Lacan. Entre Lacan y Humberto Eco hubo una conversación a pedido de Lacan. Y allí Humberto Eco le pregunta a Lacan, ¿qué es el psicoanálisis? Y el doctor Wagner Lacan le responde, el psicoanálisis es la práctica que se dedica a lo que no anda entre un hombre y una mujer. Bien, así comenzamos nuestra charla de hoy. Hola Alejandro, hola Jaime, hola Bárbara, hola Arturo. Ahora bien, yo decía que de la sexualidad el neurótico habla por metáfora y metonimia, recuerdan esto que decíamos al principio, que esto lo encontramos en el seminario 14, ¿no? La sexualidad solo se puede hablar por metáfora y metonimia a través de los objetos A. Hay un poema muy hermoso que ejemplifica esto que decía Lacan, también es de un francés muy célebre, que se llama Unión Libre. El poema es de André Breton. Y les pido permiso, si me dejan, para leerlo, porque ilustra plenamente que un hombre habla de una mujer a través de los objetos A. Y es una larga lista, es una larga numeración de metáforas con las que André Breton habla de una mujer. El poema Unión Libre empieza así: mi mujer con cabellera de llamaradas de leño, con pensamiento de centellas de calor, con talle de reloj de arena, mi mujer con talle de nutria entre los dientes de un tigre, mi mujer con boca de escarapela y de ramilletes de estrellas, de última magnitud, con dientes de huella de ratón blanco sobre la tierra blanca, con lengua de ámbar y vidrio frotados, mi mujer con lengua de hostia apuñalada, con lengua de muñeca que abre y cierra los ojos, con lengua de piedra increíble, mi mujer con pestañas de palotes escritos por un niño, con cejas de borde de nido de golondrina, mi mujer con sienes de pizarra de techo invernadero y de cristales empañados, mi mujer con hombros de champaña y de fuente con cabezas de delfines bajo el hielo, mi mujer con muñecas de cerillas, mi mujer con dedos de azar, ideas de corazón, con dedos de heno cegado, mi mujer con axilas de Marta y de bellotas de noche de San Juan, del ligustro y del nido de escalarias, con brazos de espuma de mar y de esclusa, y de combinación de trigo y molino, mi mujer con piernas de cohete, con movimientos de relojería y desesperación, mi mujer con pantorrillas de médula de saúco, mi mujer con pies de iniciales, con pies de manojos de llaves, con pies de pájaros en el momento de beber, mi mujer con cuello de cebada sin pulir, mi mujer con garganta de valle de oro, de cita en el lecho mismo del torrente, con senos nocturnos, mi mujer con senos de montículo marino, mi mujer con senos de crisol de rubíes, con senos de espectro de la rosa bajo el rocío, mi mujer con vientre de apertura de abanico de los días, de vientre de garra gigante, mi mujer con espalda de pájaro que huye en vuelo vertical, con espalda de azogue, con espalda de luz, con nuca de canto rado y de tiza mojada, y caída de un vaso en el que acaban de beber. Mi mujer con caderas de barquilla, con caderas de lustro de plumas de flecha, y de canutos de pluma de pavo real blanco, de balance insensible. Mi mujer con nalgas de greda y amianto, mi mujer con nalgas de lomo de cisne, mi mujer con nalgas de primavera, con sexo de gladiolo, mi mujer con sexo de yacimiento aurífero y de ornitorrinco, mi mujer con sexo de alga y de viejos bombones, mi mujer con sexo de espejo, mi mujer con ojos llenos de lágrimas, con ojos de panoplia violeta y de agua imantada, mi mujer con ojos de pradera, mi mujer con ojos de agua para beber en prisión, mi mujer con ojos de bosque eternamente bajo el hacha, con ojos de nivel de agua, de nivel de aire, de tierra y de fuego. Este es un bellísimo poema de Breton que he leído a alta velocidad, pero merita leerlo todo porque vemos el recorrido de los objetos A. Va recorriendo el cuerpo de su mujer con múltiples metáforas. Y es lo que nos dice Lacan en el seminario 14. De la única manera de la que se puede hablar de sexualidad es con metáfora y metonimia
a través de los objetos A. Ahora bien, con la cuestión de el binarismo en Freud, una pregunta que me hice el año pasado era hasta qué punto Freud era o no era binario, ¿no? Que es uno de los argumentos de los integrantes de los grupos de diversidad sexual, ¿no? El binarismo, que el mundo se divide en hombre y mujer. ¿Cuán cierto es que Freud era binario, ¿no? En su teoría. Y Lacan dice, el 8 de junio del 66, que no hay un binomio en Freud, que no hay polaridad masculino-femenino. Y voy a citar a Lacan en esta frase, en este párrafo del 8 de junio del 66. ¿Cómo olvidar la profunda disparidad que hay entre el goce femenino y el goce masculino? Es por esto que en Freud se habla de todo, de actividad, de pasividad, de todas las polaridades que ustedes quieran, pero jamás de masculino-femenino, porque eso no es una polaridad. Y por otra parte, como eso no es una polaridad, es totalmente inútil intentar hablar de esta diferencia. O sea que Lacan descarta que en Freud haya una polaridad, un binarismo. Esto ocurre en el año 66. Por otro lado, tenemos a un Freud que no llegó, no le dio la vida a su vida de ser humano para seguir investigando más y dejó hacia el futuro la apertura para investigar la feminidad. Ustedes saben que la conferencia sobre la feminidad cierra dejando para el futuro las investigaciones sobre lo femenino. Y el famoso enigma del femenino que quedó como una especie de obstáculo a la investigación, ¿no? Dejarlo como enigma es dejarlo como enigma, como si fuera un dogma, cuando en realidad lo que voy a plantear hoy también es si podemos hablar de un deseo que prescinda del falo simbólico. Y sí, es posible hablar de un deseo que prescinda del falo simbólico, porque ya lo ha hecho una investigadora argentina, que es Julieta Di Battista, cuando investiga el deseo en la psicosis. Si podemos plantear un deseo en los psicóticos, ya investigó la melancolía. Si hay posibilidad de investigar un deseo en la psicosis, de argumentarlo en Lacan, también es posible investigar, es un deseo que prescinde del falo simbólico, de la función paterna, del falo simbólico. También es posible investigar el deseo femenino, no en el sentido de la polaridad, sino en el sentido del deseo que prescinde de la función fálica, del falo simbólico, por la vía de los nudos. Ya lo vamos a ver. Ahora bien, como yo les decía en un inicio, en esa clase abierta que yo doy en YouTube sobre la introducción a las fórmulas de la sexuación, eh, ahí hago un señalamiento que no es habitual en un texto muy antiguo de Freud, muy tradicional, que es la organización genital infantil. Hay una crítica del feminismo académico, me refiero a Lucy Irigaray y después Judith Butler, de la que también voy a hablar un ratito hoy, es sobre el falocentrismo en psicoanálisis. ¿Cuán cierto es que el psicoanálisis sea falocéntrico y falogocéntrico? Y una de las cuestiones que yo he detectado es que poca importancia le han dado las feministas académicas, Irigaray y Butler, entre ellas, al concepto de objeto A. El concepto de objeto A en Lacan nos en su guía de desarrollo, hasta llegar al seminario 20, cuando queda al lado del hemisferio derecho la fórmula de sexuación, es un concepto fuerte, potente, que formaliza la feminidad. Y en esto no han reparado las feministas cuando tanto hincapié han hecho sobre el falocentrismo y falogocentrismo. Pero hay una cuestión que yo señalo en esta clase que ustedes pueden ver en YouTube, que en la organización genital infantil, el primado del falo queda falsado por el no todo. El no todo de Lacan del seminario 20, ustedes lo pueden encontrar ya descrito por Freud en la Organización Genital Infantil de 1923. Cuando el niño sigue investigando acerca de la sexualidad, se encuentra con que no todos tienen pene, ¿no?
que el falo no es una premisa universal, queda falsada por el niño mismo. Es por esta vía, por la vía del no todo, de la falsación del primado del falo, donde Lacan formalizará el objeto A, que es la escritura de lo femenino. Y es la escritura de lo que yo llamo, y vuelvo, no lo llamo yo, sino lo traigo a colación en este año, lo que Lacan llamó nudo sexual. El nudo sexual está formado por el objeto A. Y el objeto A es finalmente femenino. Esta es una vía de la sexualidad en psicoanálisis que no se ha tenido en cuenta en las críticas feministas al psicoanálisis. Ahora bien, también hubo una feminista muy importante que quiero recordar hoy, que fue Karen Horney, una alemana, a la que Freud cita en El porvenir de una ilusión, en 1931, diciendo, Karen Horney opina que hemos sobreestimado en mucho la primaria envidia del pene de la niña, en tanto atribuye la intensidad de la aspiración a la masculinidad posteriormente desplegada a una envidia del pene secundaria usada para defenderse de las emociones femeninas, en especial de la ligación femenina con el padre. Karen Horney había propuesto una envidia de la maternidad como contrapunto a la envidia del pene. Digamos, las feministas y el feminismo es un movimiento muy antiguo, y ya Freud mismo dialogaba con feministas, varones y mujeres, ¿no? Karen Horney fue muy importante, y Lacan la recuerda en el año 58, el 19 de marzo, diciendo que Karen Horney, cualquier cosa que sea lo que pueda pensar las formulaciones, los últimos términos a los cuales ella ha llegado, tanto en la teoría como en la técnica, ha sido sobre el plano clínico desde el comienzo y hasta la mitad de su carrera, indiscutiblemente una creadora que ha visto cosas que guardan todo su valor, aunque haya podido deducir de esto algo más o menos endeble, concerniente a la situación antropológica del psicoanálisis. No es menos cierto que sus descubrimientos conservan todo su valor. Digamos que en la serie de feministas que discutieron el psicoanálisis tenemos al menos a Karen Horney con Freud, en la época de Freud, a Lucy Irigaray en la época de Lacan, y actualmente a Judith Butler, que lee a Irigaray, y que ha producido una gran revolución, digamos, con su libro El género en disputa, ¿no? Que ella misma se asombra de lo que produjo su libro, inaugurando, fue uno de los puntos de comienzo del movimiento queer. Ahora bien, en Judith Butler, antes de su libro sobre el género en disputa, tenemos su tesis doctoral. Es en su tesis doctoral donde nace la crítica, donde ella ya incluye el concepto de género, que no es un concepto del psicoanálisis. Ella lo incluye en la crítica a Lacan cuando habla del deseo. Su tesis sobre el deseo, el pensamiento de Hegel y los pensadores franceses. Ella, en el apartado donde habla de la teoría lacaniana, ya introduce el cuestionamiento a Lacan sobre cómo concibe el deseo, pero Butler no lee el seminario 20, donde está la fórmula de la sexuación, ni considera el objeto A. Las feministas se detienen sobre el falo simbólico y no sobre el objeto A, que es lo que yo estoy señalando, estoy indicando, ¿no? Que es fundamental que los psicoanalistas tengamos en cuenta al objeto A como un argumento para señalar que el psicoanálisis no ha desconocido en lo absoluto lo femenino. De hecho, Lacan tiene una teoría espinosista de la feminidad, que en el seminario 10, Lacan dice, a la mujer no le falta nada. Y ahí, cuando Lacan dice, a la mujer no le falta nada, y yo digo que esta afirmación de Lacan tiene un eco espinosista, Lacan fue lector de Spinoza, y esto lo argumento en un paper que ustedes pueden encontrar en Google académico, que se llama Una óntica espinosista de Lacan.
para hablar de lo real Lacan como espinosista. La plenitud de la mujer, de una mujer, tal como Lacan la describe en el Seminario 10, tiene eco espinosista, en la ontología de Spinoza. Volviendo a Butler, admirable intelectual, que tiene también en su argumento respecto de la sexualidad y las prácticas sexuales un matiz Foucaultiano importante por la noción de práctica. Tenemos en ella una cuestión interesante, es que voy a volver sobre esta crítica que hace a la cuestión de el deseo en los hombres y mujeres. Dice, el infante ingresa, dice Butler, ¿no? El infante ingresa al lenguaje en coincidencia con la emergencia de la ley del padre, el sistema falocéntrico de sentido. Acá debo detenerme en esta frase. Para Butler, el sistema falocéntrico de sentido, o sea, es el falo el productor de sentido. Y yo a esto voy a objetar que no es así. Es el objeto A lo que causa el sentido. ¿Es por qué el objeto A? Porque el objeto A es nudo sexual. Porque el objeto A es la primera referencia del sujeto, la primera vedoitum, en términos de Frege. Porque el objeto A es el ser ahí del sujeto, el que divide al sujeto. Es el objeto A la causa de sentido. Esta conjetura del objeto A como causa de sentido no es solo mía, la encontré en un ensayo de Colette Soler que se llama La manía pecado mortal. Cuando Colette Soler piensa la manía, es un cuadro, una estructura psicótica. Es en el cuadro de la manía, en los fenómenos del lenguaje de manía, donde podemos ejemplificar, podemos notar muy bien qué es el objeto A en función en la neurosis. Cuando hay objeto A en función en la neurosis, hay producción de sentido. El objeto A corre entre significantes. Cuando no hay objeto A en función, en el caso de la manía, cuando se desengancha el registro simbólico, se suelta el simbólico, no hay sentido. Hay colección de eses unos. Ahí vemos de qué manera el objeto A es causa de sentido. A este comentario de Butler, de que el sistema de sentido es falocéntrico, hay que oponerle un argumento con el objeto A. Ven que no es, hay que oponerle, desde la teoría psicoanalítica, es claro decir que el sistema simbólico, digamos, el registro simbólico, el nudo borromeo en funcionamiento, no está coordenado por el falo simbólico, no es falocéntrico, es objeto acéntrico, es nudocéntrico. O sea que es errado pensar que el psicoanálisis sea falocéntrico. Hay muchos argumentos para rebatir esto. Continúo con la cita de Butler. En otras palabras, el sujeto humano no solo deviene un yo individualizado en el contexto de la matriz de la regla de género. Existir como sujeto es existir como ser diferenciado desde el punto de vista del género, sometido a la ley del padre que requiere que el deseo sexual permanezca dentro de las reglas de género. De hecho, el deseo sexual del sujeto es dictado, aprobado, castigado según las reglas de género. Esta es la lectura de Judith Butler, filósofa hegeliana, lectora de Irigaray, y esto es importante tener en cuenta. Reconstruir la tradición feminista académica para ir siguiendo sus argumentos críticos, estudiar sus objeciones profundamente y poder responderlas desde el psicoanálisis, que tenemos argumentos para hacerlo, y como les decía, el gran concepto es el nudo sexual, el objeto A como nudo sexual, a la altura del seminario 14. Y después vendrá objeto de lo femenino, escritura de lo femenino en la fórmula de la sexuación del seminario 20. Sobre el libro de Irigaray, Speculum, un libro importantísimo en la historia del feminismo, libro que causó el apartamiento de Irigaray
como discípula de Lacan. Irigaray era discípula de Jacques Lacan, y a partir de la publicación de su tesis, Speculum, se aparta. No sé exactamente las circunstancias anecdóticas de ese apartamiento, pero fue su tesis la que produjo la separación de la escuela lacaniana. Ese libro es muy valioso, es muy interesante para estudiarlo, porque es una crítica fuerte, es una crítica convencida a la teoría freudiana, a partir de allí nace un feminismo académico, podemos decirlo así, que es interesante conocer, ¿no?, para poder rebatirlo, para poder conversar con él. De hecho, el año que viene tenemos por proyecto, con la doctora María José Binetti, dictar un seminario. Ella es filósofa, yo soy psicoanalista, sobre el libro de Irigaray, Speculum. Es fundamental también para entender los argumentos de Butler, que refiere a Irigaray, ¿no? Pero en general, digamos que para ser muy sintética, apuntan al falocentrismo como gran crítica al psicoanálisis, y este falocentrismo vemos que es cerrado, porque en el nudo Romeo lo que comanda, lo que coordina los tres registros es el objeto A, no es el falo simbólico. El falo simbólico va a estar entre simbólico y real, en la intersección, no va a estar en la intersección de los registros. ¿No? Digamos que si hay un centrismo en el psicoanálisis, no es del falo, sino es del objeto A, que es femenino. Y hay otra cuestión interesante a tener en cuenta, es que la práctica del psicoanálisis tiende a la feminidad, porque desaliena, desidentifica, orienta a lo real. Y si vamos a entender la feminidad en Lacan, en las últimas afirmaciones que Lacan hace sobre la mujer, una mujer, lo femenino, todas son solidarias del registro real. La mujer como síntoma de un hombre, de la mujer nada puede decirse. Hay una cantidad de afirmaciones de Lacan que se sostienen y se explican por su correspondencia con el registro real. Ahora bien, Irigaray dirá que dejar a lo femenino del lado de lo real la ubica mal respecto de la cultura, porque queda por fuera de lo simbólico. Y en realidad, en el Lacan del nuevo Romeo, en el Lacan de la clínica nodal, los tres registros tienen la misma jerarquía. Lo real no es menor que lo simbólico. O sea que tampoco sería un argumento desde el psicoanálisis para explicar o decir que la feminidad en el psicoanálisis está en desmedro de la masculinidad. Ahora bien, yo les decía al comienzo que habría una posibilidad de pensar el deseo por fuera prescindente del falo simbólico. Lo podremos llamar deseo femenino provisoriamente, sin caer en la polaridad, pero lo que me interesa es argumentar que es posible pensar un deseo que prescinda del falo, que es el lado, digamos, si la feminidad, los femeninos, no todo, es la parte que no aplica al primado del falo, digamos. La parte del deseo, la vertiente del deseo, que no aplica o no se anuda al falo. ¿Cómo pensarla? Con los nudos, como lazos nodales. En Speculum, Luz Irigaray hace una crítica de la lectura de Freud del caso de la joven homosexual, ¿no? Vuelvo al caso clínico clásico de sexuación en Freud. Nada se ha revelado ni enunciado sobre la especificidad del deseo entre mujeres. Que la mujer pueda desear a una igual a ella, a alguien del mismo sexo, que también pueda tener apetitos de auto o de homosexualidad, eso no puede comprenderse, aparte de que es inadmisible. Eso rara vez lo encontramos en esta historia falocéntrica, en la que el valor se reserva al pene o a sus equivalentes, y en la que no es fácil situarse fuera del sistema
fuera del comercio. Esta es la crítica que Irigaray le hace a Freud cuando interpreta el caso de la joven homosexual. Lacan halló que lo perverso de la joven homosexual era su búsqueda del falo en quien no lo tenía, esa mujer a la que amaba. Pero considerando esta objeción de Irigaray y la crítica de los feminismos del primado del falo en la teoría de Freud, una de las preguntas que surge es si es posible pensar un deseo singular y propio de una mujer por fuera de la lógica fálica, sin la regulación del falo simbólico. ¿Es posible hablar de un deseo por fuera de la función fálica? Sí. Y yo lo correlacioné, como académica que también, investigadora, clínica y académica que soy, lo correlacioné con una investigación de Julieta de Batista en su libro El deseo en la psicosis. 3 formas del deseo en la psicosis. La primera es mortificante o antigónica, la segunda es formas delirantes de realizaciones de deseo, y la tercera forma es sintomática con H, utilizando el significante síntoma en sentido amplio. Dice Di Batista en su libro El deseo en la psicosis en las páginas 208 y 209. Libro que fue publicado en la editorial Letra Viva. Es interesante que pueda pensarse un deseo propiamente femenino por fuera de la función fálica, que tenga en principio la forma sintomática que refiere a la sublimación y a la creación artística. Si el deseo femenino es un enlace, una solución sintomática, por fuera de la función fálica, que tenga en principio la forma sintomática refiere a la sublimación y a la creación artística. Si el deseo femenino es un enlace, una solución sintomática que puede formalizarse en los nudos, el goce femenino, distinto del deseo femenino, es un desnudo. Desnudo es des-nudo. Esta expresión la encuentro en una elaboración de Fabian Schechmann sobre el goce femenino. Pensemos un momento. Si la mujer es más real, si es no toda sujeta a la función fálica, algo en una mujer está por fuera de lo simbólico. Es un nuevo Romeo, como primer intento. Podría situarse a lo femenino entre imaginario y real, dejando lo simbólico por fuera. Digamos, lo femenino sería en los efectos irreconocibles, lo que de imaginario y real se padece en el cuerpo. Pero al buscar la propuesta en desarrollo de clínica nodal encontré que se trata no de un nudo, sino de un desnudo. Ahora cito a Fabian Schechmann, referente importante en clínica nodal, muy importante. El goce femenino del cual una mujer quizá nada sabe ella misma, a no ser que lo siente, si es corporal, no obtiene su posibilidad más que de la apertura que afecta a un cuerpo tomado por una lógica que en la inexistencia de la excepción conduce al no todo, lado mujer de las fórmulas de la sexuación. Entonces, hay un modo de representar el goce femenino como un no todo, un desnudo, un no nudo, digamos, un desanudar, y el deseo femenino como un lazo, como un arreglo sintomático con TH, que un sujeto hace más allá del registro simbólico. Y la vía del arte siempre es la vía por excelencia que facilita, que propicia estos arreglos más allá del sentido. No sería el sentido fálico, el sentido gobernado, coordinado por el falo simbólico, sino causado por el objeto A. O sea que hemos visto en este tiempo de conversación los múltiples usos que podemos hacer argumentalmente del objeto A de Lacan. En principio porque es el nudo sexual mismo el objeto A que divide al sujeto, que constituye el fantasma del neurótico. El objeto A como causa de sentido en el sistema simbólico. Digamos que no, el sistema simbólico no está
comandado exclusivamente por el falo simbólico, sino está causado por el objeto A. ¿Por qué objeto A? Hay un intento de nombrarlo a través de un S1, que es el falo simbólico. Tenemos el objeto A del lado de las fórmulas de la sexuación del lado derecho, que es lo femenino por excelencia. Y lo femenino en Lacan, en el seminario 10, es una completud. Hay una plenitud de lo femenino, a la mujer no le falta nada, dice Lacan en el seminario 10, con vertiente espinosista. Y por otro lado también tenemos esta característica del psicoanálisis como inclusivo desde la primera hora. O sea que a estas críticas desarrolladas a partir de Lucy Gray, que después seguirá Judith Butler, podemos conversar, podemos abrirlas, estudiándolas de modo riguroso, y orientarnos por el objeto A. Con solo orientarnos por la vida del objeto A en Lacan, tenemos las respuestas para la feminidad en psicoanálisis. Que Lacan sí llegó a formalizar, cosa que el Freud no hizo, no llegó a hacer. Freud dejó abierta la feminidad para investigaciones futuras. Respecto de la cuestión del nuevo sexual en Lacan, hay otra nota de Freud que me interesaría comentar. Todavía tengo tiempo, vamos a ver. Así es, tengo tiempo todavía. Otro tema muy interesante que nos da el historial, el ensayo, que es el historial de la joven homosexual, es de qué manera encontramos la diversidad sexual en Freud en un análisis que Freud hace de la organización sexual, ¿no? Y divide en tres partes la sexuación. Dice que un sujeto, las combinaciones, dice Freud, que pueden presentarse en los sujetos son diversas, porque tenemos por un lado la elección de objeto, que puede variar. Por otro lado, los caracteres, el estilo, ¿no? El estilo del sujeto que puede ser femenino, masculino, las características de su estilo subjetivo. Y por otro lado está el cuerpo anatómico, ¿no? Está en 1920, en este texto, sobre la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina, y son esas tres variables, ¿no? Freud las enumera ante el caso de la joven homosexual, y podemos decir que muy lejos de un binarismo en Freud tenemos la diversidad sexual descrita en tres variables que Freud acepta que son combinables de modo diverso, ¿no? Está en Freud claramente dicho en el caso de la joven homosexual, por lo cual tampoco aplica la acusación a Freud que fue plagio. Pero yo creo que, recuperando un poco lo que vengo diciendo desde el inicio, la inclusividad del psicoanálisis la podemos representar con el nudo sexual de 1967 en Lacan. En la medida en que recibimos a cada sujeto en su singular anudamiento, en su singular modo de metaforizar la sexualidad con su objeto A privilegiado, el modo en que resuelve su vida adulta, adolescente, joven y adulta, respecto de sus prácticas sexuales, lo que cada sujeto va resolviendo en su vida amorosa, es singular. Y el psicoanálisis lo incluye, lo recibe, lo escucha, lo aloja. Entonces no hay modo, no hay por qué tratar al psicoanálisis como una práctica falocéntrica, machista, de ningún modo. Digamos, está demostrado desde los inicios de la práctica que el psicoanálisis es inclusivo. Bien, yo ya he expuesto hace un rato que estoy hablando, en mi tiempo de exponer, y quería saber si ustedes tenían alguna pregunta para hacer. Acá tengo a mi vista abierto el chat. Se han unido ustedes en esta presentación. Quería saber si tienen alguna pregunta para que podamos ir conversando. Hola Rafael, hola Atsin, hola Dulce María.
Me pregunta Eduardo, ¿tiene que ver con la significación del falo, surgimiento del objeto spaltum, más allá de la diferencia sexual? Pero lo femenino como real no sería entonces por una cuestión del otro lado de la forma de la sexuación, me pregunta Eduardo. Pero si está al lado de lo real, lo incomprensible no es precisamente conjugar o convocar otra vez algo fuera de lo público como una justificación. No entiendo, Eduardo, qué me estás diciendo con esto de lo real, como una justificación. Eh, no entiendo el comentario que haces. Es justificar desde lo público. Bien. Hola, Gabimar. Hola, estoy viendo los saludos de ustedes. María, gracias por lo de mi página.